Estamos otra vez con nuestra serie La Palabra del Domingo. Hemos adelantado ya bastante en el tiempo pascual. Hemos llegado a la cuarta, o estamos llegando a la cuarta semana del tiempo pascual. El tiempo pascual tiene 7 domingos, el último de los cuales es la fiesta de la Ascensión del Señor en el calendario actual que vale para Colombia. Y luego el octavo domingo es ya entonces la fiesta de Pentecostés. Hoy pues el cuarto domingo, como todos los domingos del año, con pocas excepciones. La primera son 3 las lecturas fijadas para la liturgia eucarística. La primera es del libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de una carta apostólica y la tercera una lectura evangélica. Este domingo, en nuestra piedad popular, suele ser llamado el Día del Sacerdote. ¿Por qué? Porque se aprovechó el detalle o el hecho de que desde tiempo antiguo la lectura fijada para el Evangelio es tomada del capítulo 10 del cuarto Evangelio, del Evangelio de San Juan, donde el tema es el llamado Buen Pastor. El capítulo 10 del Evangelio de San Juan es un capítulo complicado de punto de vista crítico. ¿Por qué? Porque para la opinión de muchos autores ese capítulo fue transmitido o fue fijado por escrito en una forma, compleja. Parece que los materiales, según muchos autores, no están en orden. Entonces, algunos proponen un ordenamiento distinto para los materiales del capítulo. Este es un tema crítico, exegético, que evidentemente no podremos tratar en este programa de la Palabra del Domingo, pero quizá alguna vez, cuando Dios me dé vida y salud, si es que realmente llego a eso, podremos hacer un comentario del cuarto Evangelio largo y riguroso, y donde les podré explicar también del cuarto Evangelio lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahora con el Evangelio de Lucas, lo que hice antes con Oscar, con el Evangelio de Marcos, y lo que hice también con Pili. Ustedes seguramente recuerdan algunos con el Evangelio de Mateo. Les expliqué que el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pragmata Apostolon, es el nombre griego, no es un nombre original del libro. El libro en sí mismo no tiene nombre, simplemente figura como el segundo volumen de una obra que comprende 2 volúmenes. Por eso, al comienzo del libro de los Hechos, el autor, que es el mismo autor del llamado Tercer Evangelio, y que los cristianos identificaron con Lucas desde la época es decir, es constatable eso, desde la época de Ireneo de León, en la segunda parte del siglo II. El libro comienza con una nota que dice así: en mi primer libro, querido Teófilo, hice esto y esto. En mi primer libro, ese primer libro que menciona pues el autor al comienzo del segundo libro, es el libro del Evangelio. De modo que la obra del autor comprende 2 volúmenes. El primero es el llamado Evangelio según Lucas y el segundo es el llamado Hechos de los Apóstoles. En realidad los 2 nombres, el Evangelio según Lucas, Katalukan, dice en griego, y el segundo nombre, Pragmata Apostolon, Hechos de los Apóstoles, son nombres provenientes de la tradición cristiana, no títulos de la obra. El libro de los Hechos tiene 2 grandes secciones. La primera se centra alrededor de Pedro y los 12 y en Jerusalén, la ciudad donde los 12 se establecen poco tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús, ahí cerca del templo. La predicación de ellos a Israel es como una continuación de la predicación de Jesús. Como a Jesús no le hicieron caso y finalmente fue crucificado, entonces ellos comprenden, por el hecho de la resurrección del crucificado y del anuncio de su venida, que Dios conceda a Israel otra oportunidad. La oportunidad que tuvieron con Jesús no fue aprovechada porque la mayor parte de la gente pues no aceptó a Jesús. Entonces ellos aprovechan una segunda etapa. Dios les ofrece una segunda etapa, la oportunidad de acceder al Evangelio y a la salvación. Eso es lo que hacen los 12 en Jerusalén. Pero organizan desde Jerusalén y aparecer también desde Galilea. La cuestión histórica es un poco compleja. Organizan una misión entera por toda la tierra de los judíos. Eran apóstoles itinerantes, así
se les llamaba apóstoles y profetas itinerantes que se movían de aquí para allá. El modelo de esos grupitos que andaban de aquí para allá predicando era el modelo que había establecido Jesús con los suyos. Por eso, en esos grupitos itinerantes se conservaron las instrucciones de Jesús a los suyos cuando él vivía pues en su actividad terrena, y también se conservaron las enseñanzas de Jesús, muchas palabras, o logia, como dicen los técnicos, logia, es decir, dichos de Jesús se conservaron. En esos grupitos itinerantes que se movían de aquí para allá, iban formando pequeñas comunidades en los pueblitos judíos. Así fue naciendo la iglesia. Ustedes ven, el movimiento itinerante pues fue creando con su actividad misionera grupitos sedentarios, es decir, iglesias. La primera de ellas, presumiblemente hasta donde conocemos, fue en Jerusalén, donde estaban los 12, encabezados por Pedro. Simón Pedro era el jefe de los 12, pero a ese grupo de Jerusalén pertenecían también otros que no eran de los 12, por ejemplo, los llamados hermanos de Jesús, o hermanos del Señor, encabezados por Santiago, y estaban también seguramente los otros, José, Simón y Judas, que menciona el Evangelio de Marcos, y también Mateo. Igualmente estaban otros que fueron añadidos al grupo por la predicación de los primeros evangelizadores, en fin, en Jerusalén, y luego se adjuntó a ese grupo, fue adjuntando selectamente un grupo de judíos que no eran de origen palestinense y con el arameo como lengua materna, sino que venían del exterior, eran por tanto de la diáspora y hablaban en griego. Ese grupito o esos cristianos eran llamados helenistas, es decir, de cultura griega. Helas en griego significa Grecia. Elín es griego, Elini, griega, helenistas son por tanto personas no griegas de nación, pero sí griegas de cultura, por la lengua y por el ambiente con que fueron formados. Así son llamados algunos judíos, pues, que se hicieron cristianos, los helenistas. Esto que les digo muestra un poco la complejidad de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Pero vamos al tema. El pedacito que toca leer hoy es un discurso de Pedro. En la primera parte del libro de los Hechos, pues, que se centra, como les digo, en Pedro y los 12, aparecen una serie de discursos o sermones de Pedro, que son evangelizadores, y en ellos conserva Lucas la estructura básica de lo que podríamos llamar el querigma, es decir, el anuncio cristiano original en ambiente judío. Se presenta el hecho de la muerte y resurrección de Jesús como hecho básico, presumiblemente en esa tendencia de la predicación querigmática del cristianismo judío entre judíos se basaron los helenistas cuando desarrollaron ya fuera de Jerusalén su tradición del Evangelio, de la cual pues depende también el apóstol Pablo. Más o menos con esto les estoy dando un cierto esbozo de cómo fue desarrollándose el cristianismo naciente. Pues bien, los discursos de Pedro, como les dije la vez pasada, donde también estuvimos leyendo un pedacito de un discurso de Pedro, tiene una estructura muy semejante, se llama la estructura de contraste. Con la obra de los hombres, lo mataron, lo crucificaron, contrasta la obra de Dios que lo resucitó. Vosotros lo crucificasteis, vosotros lo matasteis, pero Dios lo resucitó. Es el contraste, pues, entre la obra humana y la obra divina. Ese es el núcleo central de los discursos de Pedro. Y a ese núcleo central se añade entonces un llamamiento a la conversión, a la metania, como se dice en griego, a la conversión. Esa, pues, es la estructura, digamos, que se repite una y otra vez en los varios discursos de Pedro en la primera parte del libro de los Hechos. El pedacito que vamos a leer hoy es un discurso de Pedro a la autoridad judía. Pedro y Juan en el templo le devolvieron el movimiento a un hombre, un paralítico que había nacido así. Y el hombre pudo volver a andar. Entonces Pedro habla a la gente que está admirada al ver lo ocurrido. Es un discurso en el capítulo 3. Leímos una parte de ese discurso el domingo pasado. Y ahora a Pedro y a los otros los llevan delante de la autoridad judía, delante del consejo. Y allí Pedro les vuelve a hablar. De modo que el hecho básico es el mismo, la curación del paralítico. Escuchemos el texto, dice así. En aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo:
Jefes del pueblo y senadores, escuchadme. Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar, y bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Pedro, pues, está frente a la autoridad judía, al consejo. Jefes del pueblo y senadores, escuchadme. Es la introducción del discurso. Jefes del pueblo, es decir, están allí los miembros del consejo, que eran los senadores. Aquí se habla de ellos. En griego se dice los presbíteri, es decir, los más viejos que, literalmente presbíteros es en griego un comparativo del adjetivo, digamos, normal, que es presbís. Presbís significa viejo, de ahí viene, o anciano, de ahí viene la palabra nuestra castellana presbicia, ¿no han oído? Es una enfermedad que nos da, o que nos puede dar a los que ya tenemos años, y es que no vemos bien de cerca, sino de lejos. Por ejemplo, a mí me operaron de cataratas ambos ojos, entonces ya con la operación, donde le ponen a uno un cristalino nuevo, ya uno perfectamente puede ver bien de lejos, pero para leer necesita uno unas gafitas, porque leer pues implica de cerca distinguir, digamos, perfectamente los signos de las letras y todo eso, y eso ya después de esa operación no se hace. Presbicia es pues la enfermedad de la vejez. Los senadores, en latín, fíjense las palabras, presbíteros en griego, en latín senatores, ven, seniores. La palabra senex en griego significa, en latín significa viejo. El comparativo de senex es senior. El plural señores, de ahí viene señor, señora, señor, señores en nuestro idioma. Los señores son, por tanto, los senadores. Los senadores eran las personas designadas para ocupar un puesto en el consejo directivo de la comunidad judía. Los presbíteros, es decir, los ancianos, los sumos sacerdotes, los letrados, formaban el consejo. Pedro está delante de ellos y les habla. Les dice que no se admiren porque él ha curado a un enfermo, que el enfermo lo curó él por el nombre de Jesucristo Nazareno. Jesús de Nazaret, nazareno, presumiblemente, es decir, lo más probable, indica el gentilicio de Jesús. Era de un pueblito llamado Nazaret, de ahí lo derivan los evangelios. Algunos autores modernos quieren, no, ni tan modernos, sobre todo un autor norteamericano que a veces a mí me da impaciencia leer, se llama Robert Eisenman, prepara a veces programas para la televisión americana, sobre temas religiosos. Es una persona muy, como les dijera, muy sesgada, demasiado sesgada para manejar los temas. En fin, en el campo de Jesús de Nazaret, él dice que Nazaret no es ningún nombre de ciudad o de pueblo, sino que más bien era una especie como de grupo de penitentes al cual Jesús pertenecía. Los nazoreos, o Nezir, o Nazir, en el hebreo, que eran personas que se dejaban crecer el pelo, que no tomaban licor, en fin, que nunca se mutilaban. Jesús, según él, pertenecía a ese grupo, pero es muy, muy dudoso que esa interpretación, pues, un poco arbitraria, o muy arbitraria, que hace Eisenman sea correcta. En todo caso, pues, Pedro les dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, curamos a ese hombre. Y fíjense cómo describe a Jesús. Dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ahí está, el contraste. La obra humana fue, lo crucificaron, lo mataron. La obra divina fue, Dios lo despertó, a quien Dios despertó. Recuerden que el domingo pasado les expliqué a quien Dios resucitó. En griego aparece el verbo egerin, que significa despertar. Cuando alguien duerme
duerme, entonces lo despiertan, y lo primero que hace cuando se despierta es levantarse. De ahí están los dos términos que usa el cristianismo de habla griega para describir o para nombrar la resurrección. El verbo despertar y el verbo levantarse. Uno y otro son usados. Aquí está despertar. Ustedes pues lo crucificaron, pero Dios lo despertó. Ese despertar es el despertar de la muerte, y por tanto equivale a lo que solemos nosotros decir resurrección. La palabra nuestra resurrección, fíjense en castellano, viene del verbo latino surgere, que significa surgir, levantarse. Resurgere es resucitar. ¿Ven? Pero aquí, en fin, la cuestión idiomática es un poco compleja. Suscitare en latín significa despertar, equivale a gerin en griego. En cambio, resurgere en latín viene del verbo surgere, que significa levantarse. Resurrección es de ese verbo. Resurrexi se dice el pasado en latín. En fin, es un poco complejo la cuestión idiomática. Yo en ese tipo de cosas ando como pez en el agua. Gracias a Dios la formación mía en ese campo fue exquisita, y le agradezco a Dios eso porque me ha ayudado mucho a comprender las cosas. Y al final se añade una frase importante que la voy a comentar. Después de que les da pues el querigma, el anuncio básico, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre se presenta sano ante vosotros. Luego añade: Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Fíjense, esta es una cita del Salmo 118, es el salmo pascual por excelencia. De ese salmo se sirve la liturgia para la noche de Pascua y para el día de Pascua. Alabad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, dice el salmo. Al final aparece esta frase: la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Son palabras del Salmo 118, pues que la Iglesia desde antiguo, pues desde esta época en que Lucas escribe, y presumiblemente desde la misma época de la predicación apostólica original, se usaba ese salmo, se empleaba ese salmo para explicar el hecho de Jesús. Jesús fue desechado, como la piedra desechada por los arquitectos. La piedra es desechada, pero luego la piedra sirve como piedra básica de ángulo, es decir, la que sostiene el edificio. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Y por eso ese día en que Dios, digamos, escogió como piedra angular o señaló como piedra angular la piedra desechada, ese es el día en que actuó el Señor. Ahí está la frase de Pascua. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, dice. Eso lo repetimos en Pascua una y otra vez. Aquí pues aparece el Salmo 118 en boca de Pedro. Es una explicación bíblica del hecho pascual. El hecho pascual es una obra de Dios, una obra por la cual Dios contradice la maldad humana. Los hombres lo desecharon, lo crucificaron, pero Dios lo despertó y lo exaltó. Aquí todavía no está, en este salmo, en este pedacito no está la exaltación, pero en otros puntos del libro de los Hechos también aparece la exaltación de Jesús. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Juan. Dice así en el capítulo 3. Es un texto muy hermoso. Yo lo utilizo mucho cuando hago por allí eucaristías especiales. Utilizo mucho esta lecturita, este pedacito de la carta de San Juan, porque me parece supremamente adecuado para dar una base del mensaje cristiano a personas que no suelen ir a la iglesia. Es decir, que concurren solamente a eucaristías o a celebraciones cuando son muy especiales. Por ejemplo, cuando uno lo invitan a una casa y va gente de la familia, ese día sí va, pero nunca, en otra ocasión, nunca visitan una iglesia. Y por tanto no tienen oportunidad jamás de escuchar el mensaje. Entonces aprovecho yo en esas celebraciones especiales para comunicar este pequeño texto. Es muy pequeño, como ustedes van a escuchar, pero prácticamente tan pequeño y tan resumido que lo dice todo. Dice así: queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. El punto de mira es el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Entonces, la perspectiva nuestra de futuro es ser como Él es decir, llegar a ser hijos de Dios en futuro. Pero, aunque la perspectiva es esa, llegar a ser hijo de Dios en futuro, y el futuro todavía no está cumplido, sin embargo, ya en el presente, el futuro de alguna manera está anticipado. Ese es el núcleo del texto. Mirad, queridos hermanos, qué amor tan grande nos ha tenido el Padre. Es decir, Dios nos ama en forma tan grande, tanto, que nos da a su propio Hijo, para que en el Hijo, en Jesús, nosotros seamos para Dios hijos. Queridos hermanos, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho hijos en el Hijo. Ahí tienen ustedes una convicción grande del cristianismo naciente. El envío de parte de Dios de su Hijo es para que la filiación a partir de su Hijo se extienda a todos. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su un Hijo unigénito, dice también el cuarto evangelista, en conexión con esta primera carta. Dio a su único Hijo, Dios, a su Hijo unigénito, por amor. Pues bien, el amor que nos ha tenido el Padre nos hace hijos de Dios. Ya ahora lo somos. Aunque ya lo somos, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, tenemos como en semilla, en germen, el futuro maravilloso que nos espera. ¿Por qué? Porque ya somos lo que habremos de ser. Esta presentación de la escatología cristiana primitiva en alguna forma es reflejo del pensamiento de Jesús. También para Jesús en alguna forma existe, diría yo, en el presente una anticipación del futuro. Por ejemplo, cuando Jesús dice que se parece lo que Dios va a hacer y lo que Dios hace, es decir, su reino, a una semillita de mostaza, que es pequeñita, pero cuando la siembra un hombre en su huerto se vuelve un arbusto. Es decir, la semillita ya en alguna forma contiene el arbusto. Ya lo contiene. Nosotros somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos, pero lo somos. Somos y seremos. Y les decía yo que esta idea del cristianismo naciente se adecua, digamos, como anillo al dedo más bien como a las elaboraciones de la filosofía existencial. Por eso autores cristianos, tanto evangélicos como católicos, aprovechan la intuición de la filosofía existencial para darle al cristianismo un vestido que lo haga accesible a mucha gente de hoy. Lo que somos y lo que seremos están en íntima relación. Es decir, el ser del hombre, contiene ya como en núcleo lo que él debe ser y lo que él llegará a ser. Nosotros no llegamos a ser lo que somos si finalmente, solamente, nuestro esfuerzo, nuestra decisión, nuestro tomar en serio la obra de Dios puede hacerla plenamente real y fructífera en nosotros. Lo que somos y lo que seremos están relacionados. Una y otra cosa son obras de Dios. Somos pues hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos. ¿Cuándo se manifestará lo que seremos? Pues cuando Él se manifieste. Es decir, cuando aquel que es hijo de Dios, diría yo, por su origen, porque viene de Dios, cuando Él se manifieste, es decir, en su gloria, nosotros llegaremos a ser como Él. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que seremos. Es una dinámica entre el ya y el todavía no, entre la hora de la salvación y el todavía no de la salvación. Y pasemos al texto evangélico. Les decía yo que este domingo lo llaman popularmente el Domingo del Buen Pastor.
Ustedes van a entender por la lectura del Evangelio por qué llaman este Evangelio, pues, el Evangelio del Buen Pastor, y por qué se aprovecha, pues, también esta fecha, el cuarto domingo de Pascua, como el día del sacerdote, el día del Buen Pastor. Escuchemos el texto, está en Juan, capítulo 10, versículos 11 a 18. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego, libremente. Tengo poder para entregarla, y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido del Padre. La perspectiva del discurso de Jesús es evidentemente su muerte. En el Evangelio de San Juan estamos en el capítulo 10. Ya va a terminar la primera parte de la actividad de Jesús en el 12. Jesús entra a Jerusalén y finalmente allí comienza pues el relato de la pasión, Juan capítulo 13. De modo que estamos ya como en la recta final de la actividad de Jesús en medio de los judíos. Por eso el tema de su muerte, pues que desde el comienzo asoma en el cuarto evangelista, asoma desde el capítulo 2, cuando Jesús, según el cuarto evangelista, purifica el templo expulsando a los vendedores. Jesús pronuncia una palabra que finalmente alude a su muerte. Como la pone el cuarto evangelista: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y comenta el evangelista, él hablaba del templo de su cuerpo. De modo que la muerte de Jesús pues prácticamente está desde el comienzo del cuarto evangelio, así como también en el evangelio de Marcos. En eso el cuarto evangelista y el segundo evangelista, Marcos y Juan, se parecen tanto. Mientras que el evangelio de Marcos, un autor evangélico de comienzos del siglo pasado llamaba el Evangelio de Marcos un relato de la pasión con introducción detallada, y entonces le daba a ese evangelio el nombre de el libro de las epifanías ocultas. Yo pienso que también el cuarto evangelista es un relato de la pasión de Jesús, entendido como la gloria de Jesús, como la exaltación de Jesús, con introducción detallada. Y las epifanías en el cuarto evangelio, es decir, las manifestaciones, no son ocultas como en Marcos, sino manifiestas, caracterizadas por el yo soy continuo de Jesús: yo soy tal cosa, yo soy tal otra. Esa es, digamos, la gran semejanza entre el evangelio de Marcos y el de Juan, dentro de la perspectiva o las características de cada uno. Pues bien, aquí ya Jesús pues habla de su muerte. El discurso del buen pastor, al menos en este punto de 11 a 18, el tema es la muerte de Jesús. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Ustedes ven el tema, da la vida por las ovejas. Es la muerte lo que está en perspectiva. Y habla entonces Jesús para distinguirse de otros que no son pastores, son asalariados. Las ovejas fueron entregadas a otros, estuvieron bajo el poder de otros que no las cuidaron, que no fueron capaces de sacrificarse por ellas. Jesús, por tanto, se distingue de otros. Probablemente Jesús está pensando, digamos, en lo que, digamos, el manejo que los rectores de la comunidad judía, del pueblo judío, hicieron para con su pueblo. Quizá detrás de esta elaboración joánica del discurso de Jesús esté una intuición que aparece en boca de Jesús en la tradición sinóptica, cuando en Mateo capítulo 10 Jesús dice: yo he sido enviado
Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Debo reunir las ovejas perdidas de Israel. Aquí, pues, los que manejaban las ovejas de Israel no las cuidaban. Aquí viene Jesús, pues, distinguiéndose de ellos. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. La imagen que toma Jesús, pues, es de la persona contratada para cuidar ovejas que no son de él. Es decir, le pagan por cuidarlas, pero no le duelen. Él es el pastor, el dueño de las ovejas, por tanto a él sí le duelen. Cuando a alguien le pagan por hacer ese trabajo, pues no lo hace bien y no es capaz de afrontar cualquier riesgo por ellas. En cambio el pastor sí, porque son suyas, son de él. Y ellas lo conocen y ellas lo quieren y él las quiere a ellas. El asalariado no. El que recibe pago por hacer el cuidado de las ovejas simplemente lo hace por cobrar, por ganarse la plata, pero no por amor y por cariño. Ahí está el asalariado que no es pastor. Cuando las ovejas son amenazadas por el lobo, huye, las abandona y el lobo las dispersa, las devora. Es lo que dice el texto. Ustedes ven cómo detrás de la imagen, digámoslo así, los que escuchan la palabra, los que la leen, deben más o menos como traspasar, es decir, aplicar esa realidad dicha en imagen a la situación. Cuando las ovejas de Jesús, pues, son cuidadas simplemente por asalariados, entonces, pobres ovejas. Yo soy el buen pastor, sigue Jesús, que conozco a las mías y las mías me conocen. Hay mutuo conocimiento entre el pastor y las ovejas. Pienso que también la realidad del pastoreo influye en esta forma como Jesús habla. Fíjense, cuando uno maneja a los animales lo van conociendo. Las ovejas conocen su pastor, reconocen su voz, no se van detrás de cualquier otro. Saben cuál es el timbre de la voz de su pastor, reconocen su figura, reconocen su olor. Cuando uno ama a los animales, lo sabe perfectamente bien. Cuando uno tiene un perro y el perro lo quiere a uno sabe, digamos, la íntima compenetración que se forma entre el amo y el animal. Es muy grande. No sabe uno finalmente si uno quiere más al animal que el animal a uno, porque la capacidad de amor de un animal es muy, muy, muy grande para con aquel que reconoce como su dueño. En fin, yo pienso que esa experiencia está detrás de esta frase: conozco las mías y las mías me conocen. Hay un mutuo conocimiento entre el pastor y las ovejas. Y aquí viene diría yo, lo más impresionante. La comparación, es decir, el punto de referencia de Jesús para decir esto: igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Uno queda sobrecogido ante esta palabra. El conocimiento del pastor y las ovejas, el mutuo conocimiento, es como el conocimiento entre el Padre y el Hijo. Ven ustedes. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es como un reflejo del cielo sobre la tierra. El conocimiento del Padre y el Hijo, mutuos. Se parece pues al conocimiento del pastor y de las ovejas juntos, el conocimiento mutuo, recíproco. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. Ese mutuo conocimiento pues hace, así como el Padre y el Hijo se identifican como Dios, el Padre y yo somos uno, aunque el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, son uno por el mutuo conocimiento, como lo insinúa aquí Jesús. También yo doy mi vida por las ovejas. Hasta tal punto se identifica por el mutuo conocimiento pastor y ovejas que el pastor es capaz, por identificarse con ellas, de dar la vida por ellas. El pastor pues se ama a sí mismo sobremanera
cuando entrega lo que Él mismo es por ellas. Pero la perspectiva de Jesús es más amplia. Yo comencé esta explicación recordando un texto que está en Mateo capítulo 10, en el Sermón de los Discípulos, cuando Jesús pues define su misión, los límites de su misión. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y algo parecido le dice Jesús a la mujer cananea cuando le pide, estando Jesús en los contornos de Tiro y Sidón, que vaya a curar a su hija que está afligida por un espíritu malo. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Las ovejas perdidas. Esa era la perspectiva del Jesús terreno. Jesús vino para Israel. Sin embargo, ya durante su vida terrena, en alguna forma, Jesús pues recibió de Dios la luz de ampliar esos límites. El cuarto evangelista, digámoslo así, convierte esta lucecita que en alguna forma alboreó en la conciencia del Jesús terreno, la convierte en una revelación plena y completa, de que finalmente la misión de Jesús abarcaba toda la humanidad, iba más allá. Prácticamente convertía a todos los seres humanos en ovejas potenciales del rebaño de Jesús. Es lo que dice acá el texto. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Es la perspectiva de la misión de Jesús, según Jesús. Históricamente, ya les expliqué, en el Jesús terreno, el límite que le había fijado Dios era bien claro, las ovejas perdidas de Israel. Pero hay en la actividad de Jesús indicios que los reconocemos en la tradición sinóptica, en que una lucecita más allá se abría. No es este momento en esta conferencia o en esta explicación de tratar ese tema. En otros puntos yo lo he tratado muchas veces. Ahora no me toca tratar ese tema, simplemente me toca enfatizar el tema joánico. Para Juan, por tanto, los límites, o según el cuarto evangelista, los límites de la actividad pastoril de Jesús abarcan la humanidad entera. Otras ovejas que no son de este redil. Ninguna queda excluida. Él las tiene que traer y habrá un solo rebaño, un solo pastor. En el fondo, fíjense, queridos oyentes, esta perspectiva del Jesús en el cuarto evangelio es muy parecida a la que aparece en el evangelio de Mateo al final, cuando el resucitado nombra, o mejor dicho, envía a sus discípulos a bautizar y a enseñar a todos los pueblos. Les dice, haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado, a todos los pueblos. Todos los pueblos de la tierra, por tanto, deben recibir el llamamiento. Deben ser, los mensajeros de Jesús deben llegar a todos los pueblos. Matethefsate, pantata ethni, dice el texto griego. Aquí dice en Mateo al capítulo final, aquí dice, no son otras ovejas que no son de redil, tengo otras, y son mías también. No pertenecen a mi redil, pero son mías, tengo otras ovejas. Hay que traerlas, hay que incorporarlas al redil. Fíjense, la misión, diría yo, de la Iglesia es una misión universal que no debe cejar en su empeño de comunicar, queridos oyentes, de comunicar el don de Dios a la humanidad. ¿Y cuál es el don de Dios que hay que comunicar? Ustedes lo oyeron en la segunda lectura. Mirad, hermanos, qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para hacernos hijos de Dios, pues lo somos. Es decir, el mensaje del Evangelio comunica la gran noticia de que Dios es Padre de todos y que esa paternidad de Dios finalmente llegará a su última consecuencia cuando el Hijo, por el cual somos hijos, se manifieste. Y entonces todos llegaremos a ser hijos como Él es hijo. Ven ustedes, este es el gran mensaje, unificar la humanidad alrededor del Dios Padre, a semejanza de su único Hijo. Esa es la misión de la Iglesia. No es construir un reino, digámoslo así, una unidad política en este mundo, ni convertirnos a los curas y a los obispos y al Papa en jefes mundanos. No, simplemente en crear, por la gracia, por el mensaje del Evangelio, conciencia de una gracia que Dios ofrece, y es unificar la humanidad en una
fraternidad que reconoce o que se reconoce como tal, precisamente porque Dios es Padre y quiere serlo. El don, pues, es ser hijos como el Hijo, porque el Padre es el Padre y quiere serlo. No hay hermanos si no hay Padre común. Los hermanos implican, la fraternidad implica la paternidad. Ese es el mensaje cristiano. Y fíjense cómo el pedacito del discurso comenzó hablando de la muerte de Jesús. Yo soy el buen pastor, que yo doy la vida por las ovejas. También termina este pedacito del discurso con la misma referencia al final. Fíjense, por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Él como pastor entrega su vida. Él no es asalariado. Al asalariado no le importa. El asalariado ve venir al lobo y huye. Él no. Él tiene ovejas. Son de él. Se identifica con ellas en el conocimiento y en el amor. Por eso entrega su vida. Eso fue el mandato que le dio el Padre, así dice el Jesús joánico. En el Evangelio sinópticos no aparece en esa forma, pero la misma idea aparece cuando se recalca en diferentes puntos que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera. Así lo dice, es necesario. En griego se dice di, un verbo impersonal, di, es necesario que el Hijo del Hombre, to antropo, patin, padecer, morir, en fin. Así se dice con el verbo ser necesario. Aquí se dice es el mandato que me ha dado el Padre. Es la misma idea, dicha en otra forma. Por eso la muerte de Jesús pertenece al designio de Dios. Él como el Hijo escuchó el mandato del Padre y lo cumple. Cumple el mandato del Padre, pero al cumplir el mandato del Padre él no se ve forzado, él lo cumple libremente. Es una digámoslo así, para muchos comentadores del Evangelio y personas que no tienen, diría yo, la capacidad, diría yo, de asimilarse, digamos, por dentro al mensaje. Esta es una contradicción insalvable. ¿Cómo puede ser alguien libre cuando está cumpliendo un mandato? Esa es la pregunta. En el fondo es el reflejo de la gran cuestión acerca de Dios que los seres humanos se han puesto siempre. ¿Cómo es posible que Dios exista si en el mundo hay tantos males y tantos problemas? Por ejemplo, es la oposición entre la existencia de Dios y la libertad humana. Eso lo trata inmejorablemente un novelista como Jean-Paul Sartre en su gran novela La náusea. Es una novela, digamos, impresionante de Sartre. Si algún día ustedes quieren leerla, pues atrévanse. Evidentemente, cuando uno tiene una fe un poco vacilante, lo pone a tiritar a uno y a estremecerse. Pero cuando uno comprende finalmente el planteamiento, uno se vuelve más creyente de lo que era antes. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Así dice Jesús. Nadie me la quita. Es decir, a Jesús su muerte no lo sorprendió. Es decir, simplemente no lo mataron porque ellos quisieron. Lo mataron porque Él se entregó. Esto lo dice insuperablemente el cuarto evangelista en algunos detalles del relato de la pasión, que evidentemente solo pueden ser explicados teológicamente, no históricamente, como por ejemplo cuando llegan los esbirros a aprender a Jesús en el huerto, en el monte de los olivos, y Jesús pregunta: ¿quién buscáis? Y ellos contestan: a Jesús de Nazaret, y Él dice: yo soy, y apenas dicen yo soy, caen todos a tierra, Luego vuelve a preguntar, ¿quién buscáis? Y se repite la escena, todos a tierra. Y finalmente lo pueden apresar cuando Él se deja. Yo soy. Deja ir a estos. Y ahí lo apresan. Es decir, el dueño de la pasión es Él. Es Él. A Él no lo sorprende, digámoslo así, la injusticia humana. Él muere porque quiere. Muere porque quiere. Yo le entrego libremente, dice aquí. Y este es el mandato que he recibido del Padre. Es decir, al mismo tiempo es libre de parte de Él y es mandato de parte del Padre. Lo que el Padre manda y lo que Él quiere no son dos cosas opuestas.
el Padre y yo somos uno. Ahí está la razón por la cual finalmente aquí no hay ninguna oposición. Y ustedes ven, queridos oyentes, después de oír este texto del cuarto evangelio, cómo sería de lamentable y de triste que nosotros los curas, en este domingo del Buen Pastor, nos pasáramos la homilía hablando de nosotros. Imagínense, como es el día del sacerdote, nos dedicamos a hablar de nosotros, y a veces hasta echarnos incienso. No, por Dios santísimo, el Buen Pastor. Ustedes saben, ya acaban de notar lo que significa eso en el cuarto evangelista, en el cuarto evangelio. Nosotros, como predicadores, somos importantes, ciertamente, en el designio divino. Tanto es así, yo lo enfatizo mucho cuando escribo sobre esos temas, que en las formulaciones del Evangelio desde antiguo, tanto en las formulaciones en el campo del cristianismo helenista como en el campo del cristianismo palestinense, los apóstoles, de los predicadores entran en el credo. Es decir, somos tan importantes que entramos en la profesión de fe, como por ejemplo escribe Pablo. Pablo escribe siguiendo una profesión de fe que él no inventó, sino que él recibió de la iglesia de Antioquía. El Evangelio, como la llama él, dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que fue despertado al tercer día, según las Escrituras, y que desapareció a Cefás, es decir, a Pedro, y después a los 12. Fíjense, Pedro, los 12, entran en el Evangelio. El Evangelio no puede predicarse dejando a un lado a Cefás y a los 12. Ellos entran en la formulación original del Evangelio, un tenor del Evangelio que nosotros no podemos cambiar. Pedro y los 12 entran allí, y si entran Pedro y los 12, entra todo el ministerio de la predicación y del servicio de la iglesia. Estamos metidos en la cosa. Así pues, el cristianismo helenista y también el cristianismo palestinense. El domingo pasado leíamos un texto en el sermón de Pedro, cuando Jesús les dice, ustedes son testigos de esto, vosotros sois testigos de esto. Nosotros somos testigos, dice Pedro, cuando Pedro le predica a la gente que vio cómo curó al paralítico. Entonces les dice, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Nosotros somos testigos de esto. Es decir, el testimonio de ellos y ellos como testigos figuran en el querigma. No pueden ser arrancados del querigma. El hecho, pues, es que en la Iglesia los que tenemos la responsabilidad del testimonio, de la predicación, de la dirección de la Iglesia, somos ciertamente importantes, pero no debemos ser narcisistas. Nosotros simplemente somos servidores, no somos más que eso, servidores. Pero un servicio que es importante, trascendental y definitivo. De ahí también, queridos oyentes, es la, digámoslo así, la aceptación, diría yo, humilde de nuestra condición. En esta época, pues, tal vez como antes no ocurría, se han revelado situaciones dolorosas en las personas de la iglesia, aún en personas que tenían altos cargos, altos ministerios, es decir, no cualquier curita de aldea, no cualquier padrecito por ahí que está en cualquier parroquia apenas conocida, no cualquier padrecito, sino gente muy importante. Y se ha sabido de ellos una cosa y la otra, y entonces la gente se rasca la cabeza y se pregunta, ¿pero qué, por Dios, qué es todo esto? Pues así es, amables oyentes, así es. Eso para nosotros debe ser una toma de conciencia clara. Y ustedes, los que no son sacerdotes, en fin, deben saberlo. Así es, nunca fue distinto. Cuando Jesús escogió su grupo, uno de ellos fue el que lo traicionó. Y otro de ellos, el más importante, Simón Pedro, lo negó. Y dice el Evangelio que cuando lo fueron a apresar a Jesús en el Monte de los Olivos, todos lo abandonaron y huyeron. El agua viene sucia desde la toma. Por eso no se aterren de que esto ocurra. Y nosotros, pues, no nos ensalcemos. Simplemente reconozcamos nuestra miseria, nuestra debilidad.